Felipe, mirando el decretazo tributario, sí está incluido el tema de la no deducibilidad de las regalías, que había tumbado la vez pasada la Corte Constitucional y aquí el gobierno insiste ¿Sí? con ese impuesto. Sí. No, es que yo lo que pasa es que no he tenido pues porque ya a mi edad yo no soy, como dicen ahora los jóvenes, multitask, ¿no? Entonces no puedo tomarme un café y leerme un decreto y estar al aire en Mañanas Blue. Pero pues usted ha tenido más tiempo ahí de mirarlo a ver qué más perlitas ha encontrado. No, pues Marcela nos contaba cuáles eran las perlas, no, Felipe. pues las fundamentales. Las que hemos comentado, y esto, Paola, pues también tendrá un impacto en la economía, porque sin duda lo que viene es un recaudo que el gobierno pretende que sea expresa. Hay unos impuestos que no son de cobro inmediato, por ejemplo el impuesto al patrimonio, pero hay otros que sí. Por ejemplo, el IVA ha aumentado del 5 al 19% en los licores, eso es de inmediato. Más aumento en el impuesto de consumo. Claro, porque es que a los licores además, le subieron impuesto al consumo más el IVA. Así es. Como que dice, vaya Felipe a comprar ya su vinito, que usted dice que solamente toma un vino blanco. Es que estaba pensando ahorita, bueno, yo ya no 10 tomo, botellas, o 20. A mí ya me dejó el trago. Porque es que a mí me pasa lo mismo que a Petro, que me da gastritis. Ya. No, pero bueno, anoche porque veía yo, Paola, al empresario Mario Hernández. Le vi tarde en la noche un trino, pues una publicación en X diciendo, bueno, aprovechen a comprar mañana todo su traguito y sus cositas, porque a partir del 2 esto se jodió. Claro, ¿no? Viene duro el decretazo tributario, Paola. Decretazo, pues eso de las deducibilidad de las regalías, que hay mucha plata, son 3 billones de pesos que tendrían por ahí, pero eso se cayó una vez, sería cosa juzgada. Ayer un abogado me explicaba y me decía, no, de verdad es como juzgar a una persona por el mismo crimen 2 veces, eso no va a pasar, ya la Corte lo tumbó, eso, olvídese de esa película, pero mientras tanto... Una pregunta que, pues a usted que es estudiosa de los temas económicos, bueno, Ricardo que es acucioso, ¿qué de todas estas normas, de este decretazo del gobierno, estaban en la reforma tributaria o ley de financiamiento que el gobierno tumbó? La inmensa mayoría. Son todos impuestos zombies, revividos a la mala, a la fuerza. Bueno, eso es lo que se llama hacerle una trampa a la ley y a la democracia. Pues claro, porque al final, como el Congreso no lo aprobó, entonces ellos se van por decreto. Es que ahí está la bolita, ese es el punto, Paola. No, y de decretazo tributario y decretazos cuando deberíamos estar, hablando, Felipe, es que yo pensaba ayer, yo decía, por esta época, Ricardo, que nos ha tocado muchas veces llegar pues a esta época del año, salario mínimo y tal, pero llegábamos al 31 de diciembre hablando de si nos íbamos a comer o no las 12 uvas esta noche, si nos íbamos a poner los calzones Tranquila amarillos, que ya vamos a hablar de eso. Pero de todas maneras, es que yo ayer decía, no puede ser que estemos hablando de decretazos, de tributarios, de impuestos, un 31 de diciembre, de déficit fiscal, hágame el favor, que el déficit en la salud, por cuenta de esto que ha pasado en los 2 últimos días en el país, de verdad es un fin de año muy atípico. Pero usted vio las últimas 5 entrevistas, Ricardo, a personas importantes, serias, respetables, ¿tan desoladoras? No, total. El efecto que esto va a tener. Yo no sé si soy yo. Hágame favor y me dice si es que yo ya entré en el modo triste de Año Nuevo, del que entramos algunos. Pero es que yo las últimas 5 entrevistas las escuché con mucho detenimiento y quedé desolado. Pero además Felipe... Junta de Camacol hoy, ¿usted escuchó eso ante la contingencia? ¿Sí? Junta extraordinaria de Camacol el 31 de diciembre. Pero recuerden que todo esto fue ambientado por la locución presidencial del 23 diciendo que Colombia iba volando en economía y que iba volando y que los índices eran maravillosos y nos mostraba unos cuadros que el presidente ni siquiera es capaz de explicar, pero a él le fascina andar señalando y hablando con esos cuadros y a paso seguido decir que hay emergencia económica y que necesita más impuestos. Entonces, la contradicción es mayúscula. Por un lado, diciendo enfatizando en la narrativa de que todo va volando. Por otro lado,
nos endeudamos a unas tasas absurdas, que eso él cree que ya se nos olvidó, pero que ahí tenemos los bonos que vamos a pagar con unas tasas absurdas por años. O sea, todavía las generaciones de colombianos no se imaginan la deuda tan costosa que nos acaba de dejar de herencia el señor presidente. Y 810 adicionalmente, millones de dólares al año en solo intereses por esa deuda de la que usted está hablando, María Consuelo. Correcto. Y además, entonces, el otro regalito de Año Nuevo, con esta distorsión del incremento del salario mínimo que beneficia a unos muy pocos, porque el efecto para la gran mayoría de los colombianos es nefasto y de carestía y de inflación. Y para completar el panorama de desbaratar el tejido empresarial colombiano, estos impuestos hechos por la puerta de atrás, porque recordemos que aquí se está usurpando el derecho, como lo ha mencionado el doctor Héctor Riveros, que tiene y la competencia que tiene el Congreso para aprobar tributos. Aquí lo que se está haciendo es burlando la competencia que tiene el Congreso de la República. Mire, en la liquidación de presupuesto, Andrés, el gobierno incluyó, que salió anoche, muy tarde, ¿no? Incluyó los 11 billones de la emergencia económica. Es decir, ya ejerciendo y contando, Ricardo, con que esa plata se va a recaudar. Contando con eso y oiga, con una sorpresa con ese decreto es que yo le había oído decir al gobierno, es más, me parece que literalmente al ministro Benedetti, que los impuestos de la emergencia económica iban a ser para los megarricos, que para que los megarricos pagaran esa reforma que se cayó. Y yo no sé, Ricardo, viendo ya las medidas en particular, no me da la impresión que así sea. Que a usted le cobren impuestos por paquetes en compras del exterior de $50, yo no creo que eso sea una cuestión de megarricos. O impuestos a licores, ¿acaso es que los licores solo los toman los megarricos? Y entonces hablemos del impuesto al patrimonio, que es el que siempre defienden como un impuesto de esa naturaleza. Ricardo, si se va a pagar de esa manera como lo están planteando, por encima de 2.000 millones, yo creo que hay que estirar muchísimo el concepto de megarricos para que ahí entre una persona que tiene 2.000 millones de pesos de patrimonio, que probablemente sea una persona acomodada, que probablemente sea una persona que está relativamente bien, pero de ahí a clasificarla como megarrico, insisto, creo que hay que estirar muchísimo el concepto. Pero es que ese es el lenguaje que ha utilizado el presidente en estos 3 años. Y es ese de la lucha de clases. Claro, así los es. Riquitos no sé qué, los pobres no usan gasolina, las camionetas no sé cuánto, se robaron los ricos no sé qué. Y estaba yo leyendo, y ojalá no vaya a ser así, otra cosa que sería gravísima, Ricardo, mis compañeros, un decreto de emergencia económica obligándole a los fondos de pensiones a traer las inversiones que tienen en el exterior, ¿no? ¿Qué es lo que les produce rentabilidad para pagarle a quienes están cotizando en su fondo de pensión privado? Sí, eso no si es tan eso fácil. Es así, es meterle la mano, es un zarpazo No, eso es una expropiación. Descarado y criminal al ahorro de los colombianos. No, eso es una expropiación, Felipe. Lo que pasa es que por eso, no es tan fácil. Es que lo leí anoche tarde y dije, pero bueno, esto ya es el zarpazo. Lo dijo el ministro de Hacienda ayer. El ministro de Hacienda, Héctor, lo anticipó ayer, dijo que estaba. Es que no sé, yo lo leí, pero no oí al ministro. Sí, el ministro lo dijo ayer en la rueda de prensa, dijo que estaban evaluando la posibilidad de repatriar esos recursos. Lo que pasa es que no es tan fácil, no tendrían, Héctor, hasta donde entiendo, los elementos para hacer ese decreto, para expedir ese decreto y para que se pueda hacer efectivo. En cualquier caso, hablaremos con Asofondos en las próximas horas sobre esa situación. Porque además no es tan fácil determinar lo que se llama la conexidad entre las medidas que se adoptan y las razones que se invocaron para declarar la emergencia económica, que básicamente pues las razones son un hueco fiscal. Y entonces, pues bueno, los impuestos supuestamente van dirigidos a cubrir ese hueco y pues en esa medida este decreto, digamos, cumpliría con ese requisito de conexidad, no cumple con otros. Pero claro, también tenían el afán de expedirlo antes de que se terminara el año, Ricardo, porque recuerde usted que los impuestos solo se pueden empezar a cobrar en la siguiente vigencia
emergencia fiscal en aquella en la que se decreta. Entonces, si no se decretaban antes del 31 de diciembre, los impuestos anuales, por ejemplo, como el impuesto al patrimonio, no se iba a poder cobrar sino hasta el año no 26, sino 27. E incluso en ese impuesto usted lo declara el año 26 en el año 27, y por eso una buena parte de del recaudo que aspira a obtener el gobierno es por vía de anticipos, es por vía de retenciones, porque usted, por ejemplo, cuando va a pagar el patrimonio, el impuesto de patrimonio con la nueva tarifa, realmente lo paga es en el año 27. Lo que pasa es que en el decreto, obligan a que en el año 26 usted anticipe un pago que solo debería ser dentro de año y medio. O sea, ahí hay un montón de vericuetos adicionales. Pero yo creo, Ricardo, que aunque hay unas cosas muy abiertamente inconstitucionales como la de revivir la prohibición de descontar las regalías como costo, que ya la declaró, como ustedes señalaban, inconstitucional la Corte, y ahí pues dan una vuelta para tratar de decir que esta vez sí se puede, pero yo creería y digamos llamaría a la gente a que no nos perdamos, a que no caigamos en la trampa. Aquí el punto no es ni si hay una crisis fiscal muy grande, si estamos en una situación económica grave, de si los impuestos convienen o no convienen. No, aquí lo que hay es un debate sobre si esto, como lo recordaba la doctora María Consuelo, se trata o no de una usurpación de funciones del legislativo. Bueno, y yo sí creo que eso no hay discusión. Aquí no hay discusión. Aquí el gobierno lo ha dicho de todas maneras el presidente de la República y los ministros, y está incluido en las consideraciones del decreto de declaratoria. Lo que se dice es que la principal causa por la cual se declara la emergencia es porque el Congreso negó una reforma tributaria. Y esa no es una causa para declarar un estado de emergencia, porque esa es una manera de usurpar funciones del Congreso. Y ahí hay que concentrar la discusión. La Corte Constitucional no se puede negar a eso. La Corte Constitucional además no puede dejarse meter en la trampa, Héctor, por ejemplo, de que hay que decretar pruebas, Ricardo. Es que me está dando temor que la Corte, el primer auto que va a decir decretemos pruebas, preguntémosle al fulanito, al decano de no sé qué, al del centro no sé qué. No, todo eso dificulta la decisión, la alarga, la posterga y nos desconcentra de lo que es. Aquí hay una usurpación institucional que la Corte debe remediar lo más rápido posible. Tiene que actuar muy rápido.